Lo dije, sobreviviendo. Tengo un poema escrito más de 1000 veces. En él repito siempre que mientras alguien proponga muerte sobre esta tierra y se fabriquen armas para la guerra, yo pisaré estos campos sobreviviendo. Muy bien, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a TV Perú Mundo. Estamos empezando el programa con Venezuela y hay que muchas novedades en las últimas horas. Una de ellas, el presidente del Parlamento, Farid, ha dicho que aquellos parlamentarios que no reconozcan al presidente Nicolás Maduro no van a cobrar sueldos. Ya sabemos que no les había dado el uso de la palabra en una ocasión anterior, así que está la cosa difícil cuando además se ha detenido a un periodista norteamericano que se sabe que se ha dedicado, por ejemplo, a documentales y que se le ha hecho una grave acusación en su contra. La pregunta que a mí me surge es bajo qué norma se ampara esa decisión. O sea, ¿dónde dice que un congresista tiene que, digamos, declarar su fidelidad incluso aunque sea presidente en ejercicio, como condición para tener derecho a la palabra en el foro y cobrar su sueldo? Es un presidente, les guste o no a los congresistas, pero en ningún punto de la Constitución se establece que tengan que hacer un juramento para ser dignos de ejercer el cargo. Y lo mismo respecto a detener a una persona por orden del propio presidente. No, eso es una función más bien de las autoridades, digamos, policiales. En realidad es curioso lo que ocurre porque no me queda claro que haya algún fundamento jurídico. Muy bien, vámonos nosotros de inmediato con lo que está sucediendo en Venezuela. Diosdado Cabello, presidente del Parlamento, aseguró que impedirá que diputados opositores cobren su sueldo hasta que reconozcan a Nicolás Maduro como presidente. En tanto, fue detenido un periodista norteamericano acusado de querer desestabilizar el país. Veamos. Como hay personas que no quieren reconocer al compañero Nicolás Maduro como presidente de este país, en esta Asamblea Nacional, mientras yo sea presidente, no tendrá derecho de palabra ningún diputado que no reconozca al compañero Nicolás Maduro. Primero no los dejó hablar y ahora pretende suspenderles el salario. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, ha asegurado en un discurso en el estado de Anzoátegui que no piensa autorizar las partidas salariales de los legisladores antichavistas. De igual manera, el parlamentario consideró que esta medida, junto con la de no concederles el derecho de palabra, debería repetirse en los consejos legislativos y las cámaras municipales del país. En tanto, el Departamento de Estado norteamericano evitó comentar sobre los detalles de la captura del cineasta y documentalista estadounidense Timothy Tracy, ocurrida en Venezuela, bajo sospecha de crear violencia en las ciudades de ese país. El mismo presidente venezolano Nicolás Maduro dijo que personalmente había ordenado el arresto del estadounidense de 35 años y originario de California cuando intentaba salir por el aeropuerto internacional Simón Bolívar en Caracas. Ya está capturado el gringo que financiaba a los grupos violentos. Yo le he ordenado, así como se capturó y se va a enjuiciar a este gringo, yo le he ordenado al ministro de Interior que capture a todos los que aparecen en los videos y están involucrados en la violencia fascista contra el pueblo de Venezuela. De inmediato, el Departamento de Estado norteamericano rechazó que su gobierno esté desestabilizando la política interna de Venezuela. Sin embargo, el régimen bolivariano tiene otra versión. Nosotros presumimos, por todos estos indicios y por la manera de actuar de este caballero, que sin duda alguna pertenece a una organización de inteligencia porque tiene entrenamiento en esa materia, sabe cómo infiltrarse, sabe cómo reclutar fuentes, sabe cómo manejar información con seguridad. Tracy, graduado de la Universidad de Georgetown en Washington, había estado en Venezuela desde el año pasado haciendo un documental. Ha sido detenido por lo menos 2 veces por la policía, la última vez el día de la elección cuando grababa un mitin opositor.
Muy bien, estaba hablando el presidente Maduro y sus representantes sobre este periodista Timothy Tracy, que además ha trabajado como periodista freelance y su especialidad es la realización de documentales sobre narcotráfico y terrorismo, según las informaciones que han aparecido en la prensa. Él estaba en Caracas y se le acusa de las acciones posteriores a las elecciones del 14 de abril. Sin embargo, no hay pruebas concretas. O sea, es por la manera de infiltrarse. Es un hombre de prensa, es un periodista. Yo creo que también investigan. A ver, Estados Unidos tiene antecedentes de injerencia en asuntos internos, incluso con el propósito de desestabilizar gobiernos en América Latina. Dicho esto, no veo evidencia de que estén haciendo precisamente eso en Venezuela. Hasta donde yo he podido ver, esa evidencia no existe. Y en el caso específico de este periodista, el antecedente al que me podría remitir es el de algunos cooperantes de programas como... no recuerdo el nombre del programa específicamente, pero cooperantes estadounidenses en Bolivia, que ellos mismos declaran que su gobierno, el de los Estados Unidos, les pidió actuar como informantes sobre hechos respecto a los cuales querían información. Y ellos se negaron y lo hicieron público. No descarto la posibilidad de que algo así pueda haber ocurrido en este caso, aunque tampoco he visto la evidencia. El video que se ha presentado, el video que se ha presentado para imputarlo, hasta donde yo he podido ver, no demuestra nada, ¿no? Hay un grupo de jóvenes que se manifiestan como opositores del gobierno. No veo en qué medida eso pruebe que él financia algo o que esos jóvenes hayan participado en acciones violentas. Claro, pero aquí la cosa es que es todo aquel que está en contra de Nicolás Maduro está en una situación totalmente, no sé si peligrosa o... donde el gobierno prácticamente te puede acusar de lo que sea, ¿no? Ahora con los parlamentarios, ¿no? Que no les dan el uso de la palabra cuando han sido parlamentarios elegidos por voto popular. También hay que respetar a los electores que votaron por ellos y no darles el sueldo. O sea, ¿en dónde puede terminar eso? O sea, quieren cortar a la oposición en sus opiniones. Pero es que además hay una actitud cauta, pero preocupada de parte de algunos gobiernos dentro del hemisferio, y no solo el de Estados Unidos, que no tienen tampoco mayor interés en antagonizar al gobierno de Venezuela, ¿no? Sin embargo, el tema es que el gobierno de Venezuela, si no quiere ser objeto de algún tipo de presión internacional, debería hacer gestos buscando la reconciliación con un sector que representa más o menos la mitad del electorado. No es la burguesía, salvo que el chavismo haya tenido tal éxito económico que haya convertido a la mitad de los venezolanos en burgueses, ¿no? Entonces, francamente, es preocupante porque ni siquiera se la pone muy difícil a sus aliados, ¿no? O a países gobiernos que no quisieran, por ejemplo, invocar la Carta Democrática Interamericana, pero como van las cosas en Venezuela, probablemente algún tipo de acción conjunta se intentará. El tema con eso, sin embargo, es que como generalmente se necesita consenso, no va a haber consenso porque las opiniones entre los gobiernos de la región están sumamente divididas en torno a este tema. Muy bien, vamos a ir con otras informaciones del continente. En México, al mismo estilo que el hombre araña, un activista de Greenpeace ha protestado colgándose de un muro del Parlamento. Fue un rechazo a los alimentos transgénicos. Dos activistas de la organización ambientalista Greenpeace en México irrumpieron una sesión del Senado con el fin de protestar contra la siembra y comercialización del maíz transgénico. Mientras los senadores efectuaban la ratificación de embajadores en el Parlamento, una de las activistas decidió descolgarse de uno de los balcones con una cuerda amarrada a la cintura y enseñó la frase "maíz transgénico, traición a la patria", lo que causó sorpresa y malestar entre los legisladores. El maíz, uno de los acompañantes más fuertes del plato mexicano, ha tenido cambios científicos, por lo que muchos de los consumidores muestran su preocupación debido a las consecuencias sanitarias y ambientales que pueda traer el grano genéticamente modificado.
De los alimentos transgénicos ha sido motivo pues de discusión y de debate en muchas partes del mundo. En México es una manera creo que muy curiosa y sobre todo que ha logrado llamar la atención, ¿no? Que es esta muchacha de Greenpeace, es una organización que son sobre todo muy originales al momento de dar a conocer su protesta. Claro, digamos que si hubiera estado en el piso con un cartel, primero no se hubiera visto con tanta claridad y en segundo lugar le hubieran arrebatado el cartel con mucha facilidad. Aquí tuvo unos buenos minutos de exposición antes de que las autoridades pudieran hacer algo al respecto. Y el tema es particularmente sensible en México en el caso del maíz, ¿no? De hecho hubo una campaña cuyo eslogan era "Sin maíz no hay país". Y el argumento es que, digamos, no solo los productores pequeños, sobre todo productores mexicanos, tienen que competir con productos estadounidenses que ingresan subsidiados por en su país de origen, sino que además muchos de ellos son transgénicos y esta es un área en la cual, al igual que ocurrió con el tabaco, la industria del tabaco en el pasado, donde las empresas tabacaleras descubren el efecto adictivo de la nicotina y en lugar de hacerlo público para que pueda ser regulada la industria, lo que hacen es mantener en secreto la información y añadir nicotina a los cigarrillos para convertir en adictos a los consumidores. Acá hay acusaciones contra Monsanto de que Monsanto habría hecho pruebas que confirmarían lo que se ha encontrado en otros laboratorios, según los cuales algunos alimentos transgénicos en ratas de laboratorio habrían provocado cáncer, ¿no? Está la discusión sobre, primero, no está totalmente claro que los alimentos transgénicos no puedan producir enfermedades a largo plazo, no en lo inmediato, pero sí a largo plazo. Y en segundo lugar, tampoco está del todo claro cuál es el efecto que tienen los alimentos transgénicos sobre otro tipo de cultivos, ¿no? Y claro, el argumento de muchos es, en tanto no se ha probado que hagan daño, pues la carga de la prueba... Pueden pasar muchos años y todavía no se pueden ver los efectos. Es efectivamente alimentos alterados genéticamente. Claro, aquí el argumento es que la carga de la prueba debería estar sobre las empresas que venden las semillas transgénicas, no sobre quienes advierten que podrían tener efectos adversos en el futuro. Muy bien, y vamos a hablar de efectos. Nos vamos a Argentina. La cumbia del ministro de Economía se llama Me Quiero Ir. Está causando un verdadero furor en las redes sociales. La frase que la utilizó Hernán Lorenzino, ministro de Economía del gobierno de Cristina Fernández, para evitar una pregunta sobre la inflación en su país. Veamos. Es la única inflación posible. But how much is it? Depende. A ver, What are you going to do about that? Me quiero ir. Con este tema, la figura del ministro de Economía argentino, Hernán Lorenzino, es el gran animador de las redes sociales. Está por debajo, muy por debajo de... han sido las cifras... Me quiero ir. Sí, me quiero ir. I have a very simple question for you. Me quiero ir. El diplomático ha recibido críticas en las redes sociales, no solo en Argentina, sino en todo el mundo, por no saber responder durante una entrevista en la televisión de Grecia acerca de la inflación en su país. Es un... ¿Puedo cortar esto? No, sorry. No sé, ¿puedo cortar esto un minuto? Ahora no solo lo acompaña esta música, sino que en su país se han confeccionado camisetas con la frase Me quiero ir. Han sido las cifras... Creo que ha sido un momento muy incómodo para el ministro de Economía argentino, que incluso ya le han creado una página, por ejemplo, en la que invitan a la gente a hacerle preguntas incómodas al funcionario para ver cuál es su reacción. Y dice, hágale una pregunta al ministro, pregunta número 1, por ejemplo, señor ministro, responda. Entonces, es la burla de que un funcionario público que desde el año 2011 asume la cartera de finanzas de Argentina, no sabe responder una pregunta como la inflación que debería tener. ¿Cuál es la inflación en la Argentina? ¿Qué tan complicada puede ser esa pregunta, ¿no? Pero hay una caricatura que es genial, ¿no? Donde sale la cara del ministro en el cuerpo de un niño de colegio, con shorts, con su mandil del kinder, diciendo, llamen a mi mamá que me quiero ir, ¿no? Fue francamente patético, ¿no? Claro, pero sobre todo que una persona que debería estar preparada y
Que yo creo que el tema de las cifras la deberían manejar así, ¿no? Porque es el día a día, ¿no? Pero además, la periodista no solo hace su trabajo, sino que cita un reporte del Fondo Monetario. El Fondo Monetario es quien, claro, no es que el fondo tenga por necesidad razón, pero el Fondo Monetario es quien dice que las cifras de inflación no son auténticas, pero la mayoría de la población cree lo mismo. La prueba, como mencionábamos ayer, es que cuando los sindicatos piden incremento de sueldos, lo piden, digamos, indexado a la inflación y piden 25%, no el 10% de la inflación oficial. Yo quisiera saber cómo reaccionó Cristina Fernández luego de haber visto esa entrevista, se debe haber molestado muchísimo.